Hola, bienvenido a la instalación de Primavera P6. Para descargar la última versión de Primavera P6, les sugiero buscar la página del Delivery de Oracle. Simplemente vamos a colocar en nuestro buscador Delivery de Oracle. Aquí tenemos entonces el primer vínculo que nos conseguimos, cuya dirección es edelivery.oracle.com y entramos entonces a nuestro vínculo. Una vez entonces entrado al vínculo, vamos a esperar un momento que cargue nuestra página y debemos crear una cuenta en el delivery de Oracle. Fíjense, por ejemplo, yo puedo crear una cuenta con ciertos datos básicos como nombre, país, dirección de correo electrónico, y él simplemente manda un correo para que tú verifiques ese correo. Obviamente has creado una clave de usuario y una vez entonces que creamos este usuario, podemos acceder a los servicios de Oracle. Fíjense aquí entonces me está indicando de los cookies y aquí tenemos entonces el formulario para poder registrarnos como usuario, dirección de correo electrónico, una contraseña, el país, el nombre, el cargo, teléfono, dirección, ciudad postal, si quiero recibir comunicaciones de marketing y crear nuestra cuenta. Como yo ya tengo una cuenta creada, entonces voy a retroceder y le voy a indicar entonces que quiero loguearme, siguen. ¿Okay? Ya teniendo una cuenta previa, voy a indicarle que me quiero loguear y simplemente una vez verificado el correo voy a introducir mi correo y la clave que asigné en el formulario. Inicio sesión y en el inicio de sesión fíjense los pasos que vamos a llevar a cabo. Esto nos manda precisamente a la nube de descargas de Oracle y vamos a colocar entonces en esta primera página vamos a colocar cuál es el software que queremos descargar. Entonces vamos a colocar Primavera P6, ¿okay? Que es el software que queremos descargar. Aquí lo tenemos entonces, Primavera P6. Como hay varias opciones, inclusive hay versiones Enterprise, vamos a escoger es Primavera P6 Professional Project Management, ¿okay? Que sería el software que queremos buscar y le indicamos buscar. Acá me muestra los resultados y si queremos instalar la versión en limpio, vamos entonces a usar esta opción que dice Release, porque, y me muestra las últimas versiones de primavera, específicamente la que queremos descargar, que es la versión 23.2, que es la última versión del programa. Seleccionamos esa versión con un clic. ¿Okay? Ella se agrega a lo más parecido a un carrito de compras y subimos, tenemos que subir entonces en nuestra página y en la parte superior derecha van a ver que tiene un ítem, ¿okay? En sus opciones de descarga, presionamos un clic, aquí me indica cuál es lo que tengo pendiente por descargar, que sería la release de Primavera P6 versión Project Management, le digo continuar. Y una vez entonces en continuar, acá tenemos una segunda página donde me indica marcado cuál es el software que quiero descargar. Eh, y acá tenemos entonces la única versión de sistema operativo que acepta, que es Microsoft Windows x64 bits. El peso del paquete, que es 301,8 megas. Y ahora le digo continuar. ¿Ok? Le decimos continuar. Y a continuación tenemos entonces los términos de contrato. Ok, vamos a bajar este programa que los términos de contrato dice que puede usarlo en forma privativa y puede usar todas las opciones del programa en forma ilimitada. Ok, les digo que estoy de acuerdo y una vez entonces que le indicamos la opción que estoy de acuerdo, le decimos continuar. Y aquí tenemos entonces el paquete que vamos a descargar de Primavera P6, que serían estos tres paquetes comprimidos, ¿okay? Que sería el B10, 39, 527, 528 y 529. ¿Okay? Él generalmente tiene un asistente para la descarga, pero si queremos ahorrar paso, lo que vamos a hacer es sencillamente vamos entonces a colocarnos en cada uno de los vínculos, por ejemplo, en este primero, y yo, por ejemplo, presiono el botón derecho del mouse y marco la opción guardar enlace como. ¿Okay? Generalmente la carpeta donde se va a descargar es descargas. Fíjense, aquí lo tengo yo, entonces él me dice que lo va a colocar en descargas. ¿Okay? Está en descargas. Y acá entonces yo lo había descargado, descargué los tres paquetes y ahora, ya habiendo descargado, fíjense que es mucho más rápido que seguir con el asistente.
Hago lo mismo con el segundo, botón derecho, guardar enlaces como, y el tercero, guardar enlaces como. Una vez que se haya descargado, ya tenemos los tres archivos .zip que vamos a descomprimir en una carpeta para comenzar con nuestra instalación. Ok, ya tenemos entonces aquí nuestra carpeta de descarga y me voy a centrar en los tres últimos archivos que descargué, que serán los del día de hoy, que serán estos tres archivos de acá. ¿Cuál es el que me importa o el más importante? Sería precisamente el que tiene el programa, que sería este de acá, el 527. Pero vamos a descargarlos todos. Abro el archivo .zip, van a necesitar WinRAR o WinZip para poder entonces tener asistente para descomprimir. Y acá tenemos entonces la carpeta que vamos a grabar, ¿okay? Que vamos a grabar en nuestro equipo, que contiene el instalador, que sería esta carpeta que se llama P6 Pro Release 23.12, que sería la versión correspondiente a la última versión de 2023, que es la que tienen pública, o publicada, mejor dicho. No hay otra versión posterior al momento de grabar este archivo. Esta carpeta la voy a extraer, en mi caso yo la voy a extraer en el escritorio. Digo, quiero un escritorio, ¿ok? Y ahora aceptar. Se está descomprimiendo la carpeta donde está el instalador. Voy a aprovechar para también descomprimir las otras carpetas, ¿okay? Que están junto con esa carpeta. Y ella se va a descomprimir con el nombre de esta carpeta en el escritorio, P6 Pro, Release 23.12. ¿Okay? Ya tengo esta. Y hago lo mismo con la segunda, que simplemente es el asistente para la configuración de la base de datos. Entonces, también la voy a abrir y esta sería la carpeta, fíjense que son unos software de integración. También lo voy a extraer, voy a marcar la carpeta, digo que la quiero extraer en el escritorio y voy a aprovechar para descomprimirla dentro de la carpeta de primavera para que me quede todo ordenado. Aquí tengo la versión P6 23.12. Y aquí dentro de esta carpeta voy a descomprimir también entonces las aplicaciones adicionales que trae el delivery, siendo la principal, como les comentaba, el instalador que acabamos de comprimir. Cierro esta. Y por último, este comprimido que trae la configuración de la base de datos, que aquí está entonces, fíjense, P6, pero esta refleja la base de datos. Lo voy a extraer también en el escritorio dentro de la carpeta de Primavera P6, versión 23. Voy a buscar entonces P6 Pro Release 23.12 y lo descomprimo dentro. Ya entonces descomprimí los tres archivos, ya podemos cerrar WinZip, ya podemos cerrar nuestro WinZip, lo descomprimo y ahora voy a irme al escritorio donde tengo precisamente en la carpeta principal del instalador de Primavera P6, donde tenemos inclusive las dos carpetas adicionales que trae. Acá entonces está la versión que es P6 Pro Release 23.12, doble clic. Y acá tenemos entonces, fíjense, los tres programas. Este sería, fíjense que ahora, una vez que los descomprimí, estamos observando que el descomprimido dentro de la carpeta principal, otro archivo comprimido del instalador. Voy a abrir WinZip, ¿ok? Y serían los archivos ejecutables. Así que estos archivos yo los voy a extraer también en esa carpeta principal, escritorio. Voy a buscar ahora acá, Primavera P6, Release 23.12, aceptar. De tal manera que tengamos ya el ejecutable una vez ya descomprimido, aunque lo podemos ejecutar directamente del zip. Y acá observen que ya tenemos entonces, inclusive pueden borrar el zip, pues ya se descomprimió todo. Okay, yo zip no lo voy a necesitar, así que lo voy a borrar, voy a suprimirlo. Y ahora quedo con todos los archivos que necesito. Entonces ahora el instalador, que es precisamente este archivo que tenemos acá, y ese PC Professional Setup, es el que voy a descomprimir. Presiono doble clic y él va a cargar el asistente de la instalación de la versión 23. Yo tengo, por ejemplo, la versión 22, pero fíjense que se va a abrir aparte. Tenemos la opción de dejar una versión anterior e instalar una nueva, que sería esta nueva que estamos instalando. Esperemos un momento que se abra el instalador o el asistente del instalador. Acá tenemos el asistente del instalador. Fíjense, se me pregunta entonces que si yo quiero instalar la versión típica o avanzada. Yo le voy a decir que quiero instalar la versión típica. Ok, fíjense que en la parte inferior me dice que hay previamente una versión de primavera que se detectó.
yo puedo reemplazar la existente o dejar también la existente. Yo en este caso voy a reemplazar la versión que tenía. O sea, ya está la versión de un año más. Le voy a decir OK, pero si ustedes quieren dejar la anterior por compatibilidad o por simplemente quieren dejar la versión anterior, pueden desmarcar esta opción. Yo voy a reemplazar la versión anterior y si no, una instalación limpia por separado, desmarcamos la opción. OK. Ok, ahora está listo para instalar Primavera y le indicamos instalar. Él comienza a descomprimir los paquetes. Me va a pedir entonces el permiso de administrador. Le voy a decir que sí para que pueda hacer los cambios de configuraciones, algunas variables de sistema de Windows y comienza la instalación. De hecho, estos instaladores también, como funcionan con un motor de Java, si necesitas Java para instalarse, también procede a instalar la versión de Java correspondiente que se necesite para poder correr el programa en forma adecuada. Entonces comienza a instalarse el paquete, que nos va diciendo el estatus a medida que vamos avanzando. Aquí seguimos entonces esperando la ejecución de la descompresión del programa para pasar al siguiente paso. No le digan cancelar, esperen mientras que él instala. Fíjense que está instalando entonces toda la información. Y una vez que termine de descomprimir estos paquetes que necesitan para la instalación, vamos entonces al siguiente paso. Fíjense que hasta ahora no tenemos ningún tipo de errores en la instalación limpia, instalando todos los componentes necesarios, los directorios que se necesitan para el programa, y así también aquí el asistente de la base de datos. O sea, ya tenemos toda la instalación en ese solo archivo ejecutable y solamente esperemos entonces que termine, que ya faltan unos segundos para terminar de instalar. Fíjense, instalando el visualizer, registrando el producto, ya está instalando algunas variables del sistema y a partir de acá pasa al siguiente paso. Fíjense, estamos ahora acá. Ahora, fíjense, una vez que pasamos acá, él tiene marcada la opción que si quiero correr la configuración de la base de datos. Recuerden que Primavera trabaja con varios tipos de modalidades de base de datos. En la nube, una base de datos de Oracle, de SQL Server o una base de datos local. Nuestro objetivo es lograr trabajar en forma local con una base de datos standalone. Así que tenemos que indicárselo a través de la configuración de la base de datos. Así que vamos a darle esta opción marcada y le decimos OK. Con el fin precisamente de que podamos configurar a continuación la base de datos que vamos a utilizar. Recuerden que esa base de datos nos permite trabajar en forma autónoma sin necesitar otros servicios adicionales de Oracle. Entonces le vamos a indicar OK y él ahora está cargando el asistente de configuración de base de datos, que fue uno de los archivos que también nosotros descargamos. Yo tenía previamente base de datos de Primavera en la computadora. Yo voy a crear una base de datos nueva para probar precisamente con esta versión y al mismo tiempo verificar cómo se vería la base de datos con ejemplos. Para eso, recuerden que tenemos que irnos a la parte superior de izquierda en la opción agregar. Así que vamos a indicarle acá agregar para crear una nueva base de datos. O si ustedes tienen una base de datos de una versión anterior para que la migre, tenemos que escoger entonces la base de datos con la que ustedes han venido trabajando. Pero yo voy a crear una nueva, agregar, si por efecto de un curso de entrenamiento, la idea es que tengamos una base de datos para nuestras prácticas. Ok, acá es muy importante indicarle que la base de datos que vamos a utilizar, y es el objetivo, es que vamos a utilizar una base de datos de Oracle, así que acá de Oracle Standalone, así que en el tipo de controlador no se olviden colocar en la lista desplegable, vamos entonces a escoger la opción P6 Professional Standalone, entre paréntesis SQLite, esa es la que vamos a utilizar. Okay, fíjense que muchas de las opciones que habían para otras configuraciones avanzadas se borraron. Le vamos a colocar un alias a la base de datos, a un apodo personalizado. Le voy a colocarle base datos, versión 23. ¿Ok? Me indica que si quiero agregar una conexión a una base independiente existente, y es lo que queremos hacer, vamos a crear una nueva base de datos y una conexión independiente de las que ya existen. Y se va a llamar base de datos versión 23. Siguiente paso. En el siguiente paso hay algunas variables básicas, como por ejemplo el tipo de moneda,
El usuario va a ser admin, ¿ok? Un usuario que aparece por defecto. Y la contraseña, si no la solicitaron, yo voy a colocarle, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y confirmando la contraseña 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Más nada, fíjense que vamos a dejar el símbolo dólar, eso lo podemos cambiar posteriormente. Y ahora vamos a paso siguiente. En el paso siguiente me dice que si quiero cargar datos de muestra, me aparecerían proyectos de un portafolio completo de ejemplos de proyectos. Y si la desmarco, la base de datos va a quedar en blanco para comenzar desde cero. Pero vamos a cargarla con datos de ejemplo. Entonces, cargar datos de muestra. Acá tenemos la dirección donde se está guardando esta base de datos, que es muy importante. Posteriormente, para si caso avanzado queremos sacar algún tipo de dashboard con Power BI directamente en la base de datos, debemos saber dónde está la base de datos con la que queremos trabajar. Sería entonces ppm.dbsqlive.db. Y ahora guardamos la base de datos. Guardar. Ok, me dice que ya este existe. Entonces tenemos la posibilidad de cambiar el nombre. Entonces simplemente le voy a colocar acá un número para indicarle que me coloque que este es la número 2 y le digo guardar. Como también existe, ya he hecho varias pruebas, vamos a colocarle, de hecho, el nombre completo se lo voy a cambiar y voy a colocarle versión 23. O sea que es la base de datos de la versión 23. El nombre lo pueden personalizar como yo estoy haciendo en este momento y ahora sí le voy a decir guardar. Como necesito una base de datos con ese nombre, obviamente que lo está guardando sin ningún tipo de problema. Y ahora le decimos guardar y el procede me dice que el alias se guardó correctamente. Aceptar. Desde este punto ya no necesitamos el asistente de la base de datos. Ahora tenemos una versión de Oracle que es la versión 23 y tenemos una base de datos adecuada para esa versión. Voy a cerrar el asistente y ahora fíjense que terminamos la instalación. Lo que nos resta es buscar ahora en el inicio de Windows y si queremos colocarlo en la barra de acceso en la parte inferior, el programa que de la nueva versión. Fíjense que estos accesos que están acá es el Visualizer, que ese no es Primavera P6. Está el asistente de la base de datos y la base de datos que tampoco es lo que nosotros queremos ejecutar. Para buscar el programa en la versión 23 no es ninguno de estos tres iconos. Seguimos bajando en la carpeta de Primavera, como yo tengo instaladas varias versiones, entonces voy a buscar, aquí tenemos Oracle Primavera P6, ya que yo tengo otras instalaciones acá diferentes, voy a colocar Oracle Primavera P6 y dentro de ella el programa que vamos a correr va a ser, vamos a buscarlo aquí nuevamente, disculpen, voy a buscar acá el programa entonces por la P, Oracle Primavera P6 y dentro de él voy a buscar, como tengo la versión 22 que la mantuve, voy a buscar en la versión 23. Este es el programa que vamos a correr. P6 Professional 23, entre paréntesis, X64. Y si queremos que aparezca en la cinta horizontal, anclado, botón derecho, y le indicamos que queremos, por ejemplo, anclarlo al inicio, ¿ok? O queremos entonces colocarlo en la barra de tareas, para que aparezca entonces en la barra de tareas y no tengamos que estar buscándolo frecuentemente. Y aquí tenemos el programa P6 Professional 23. Vamos a probarlo. Fíjense que estos pasos son sencillos, pero muchas veces a veces confunden porque pensamos que como instalaciones tradicionales de estos programas es solamente instalar y usar. Y fíjense que hay algunos pasos adicionales que debemos tomar en consideración y el objetivo precisamente de este tutorial. Vamos a esperar que cargue entonces el entorno de inicio de Primavera P6. Acá tenemos entonces, fíjense, la interfaz de inicio de P6 Professional 23. El login, recuerden que es admin, que es admin, que es el que trae por defecto. Bueno, sería el equivalente al usuario. Admin es el usuario. Y el password, recuerden que yo coloqué 1, 2, 3, 4. Es importante recordar el usuario y en la clave. No solamente para el caso de esta primavera, sino como les comentaba, en una parte avanzada, o sacar dashboard partiendo precisamente con Power BI, partiendo de la base de datos. Necesitamos saber entonces el usuario y la clave. Y ahora vamos a conectarnos con la base de datos. El programa para poder arrancar necesita obligatoriamente conectarse con una base de datos. ¿Cuál base de datos en este caso? Nuestra base de datos está en Alon, o sea, la base de datos ejecutable que acabamos de configurar en nuestra computadora. Una vez, fíjense que no apareció ningún tipo de error, o sea que si detectó la base de datos, comienza a cargar el entorno de Primavera 23, que es la versión que estamos utilizando. Aquí tenemos Professional P6 23.
¿ok? Cargando la data de la base de datos standalone, de la cual contiene ejemplos, que fue la opción que yo dejé marcada, y si no la quieres sin ejemplos, simplemente es crear una base de datos nueva sin ejemplos, ¿ok? Cargando la información por primera vez, y generalmente aparece un mensaje para una pequeña configuración que debemos hacer inicialmente, que es el sector de la empresa, y acá la tenemos, ok, simplemente es una información, no es una advertencia ni es un error. Y acá tenemos entonces la versión de Primavera P6 23. ¿Ok? Fíjense que no ha sufrido muchos cambios con respecto a la versión 22, pero quizás algunos pequeños cambios con otras versiones anteriores a la 20, como la 18, la 19 o la 17. ¿Ok? Aquí tenemos entonces el entorno de trabajo limpio de Primavera P6 desde la versión 23. Podemos abrir un proyecto, por ejemplo, botón derecho abrir proyecto, y vamos a ver entonces que aquí tenemos cargado nuestro proyecto de ejemplo, y este sería la vista del portafolio o del EPS de la empresa, pero podemos ir a niveles más bajos, como por ejemplo el nivel de un proyecto en particular, que sería este ejemplo que tenemos de este proyecto que acabamos de abrir. Dice que comenzó correctamente. Aquí tenemos el nombre del proyecto, es la expansión y la modernización de la planta de Córdoba. Aquí tenemos los diferentes niveles del EDT, tenemos las actividades, tenemos las columnas visibles por defecto que podemos configurar. Es un proyecto que tiene avances en el ejemplo, ya que tenemos el estado y en la carta de Gantt. Y bueno, este sería el tutorial que quería compartir con ustedes de cómo instalar la versión 23 de Primavera P6. Espero la disfruten, no sin antes invitarlos a nuestro curso completo de gestión de proyectos con Oracle Primavera P6, Power BI y Primavera RIS. Bueno, que tengan un feliz día y encantado de haber compartido con ustedes este tutorial.